Si no sabes en qué cole estudiar y buscas profes de un alto nivel, ven a un cole que te enseña valores y que te forma para la sociedad. Y es que todos en Puno ya lo saben, este colegio ya es el mejor. Primeros puestos en conocimientos, nuestros alumnos ya lo han demostrado. Aprender y compartir cada instante con los profes que te enseñan día a día. Sé que tú... Muy buenos días, señores estudiantes del Colegio Leonard Euler. En este tiempo pues de cuarentena nosotros tenemos que seguir avanzando y estudiando de nuestras casitas, ¿verdad? El día de hoy les voy a llevar este temita llamado la prehistoria. Si es que tienes que ver este video que hemos preparado, este material que hemos preparado para ustedes, y así es que estudiantes, señoritas estudiantes, jóvenes estudiantes del Colegio Leonard Euler, atentos a lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Tenemos que entender la prehistoria con el propósito de saber cómo era nuestra vida hasta antes que se inventó la historia, o antes que se da inicio a la historia, o sea, antes que se inventa la escritura. Por esa razón es importante entender la prehistoria para que posteriormente también hagamos la historia. Ese es nuestro propósito, ¿correcto? Así es que vamos a iniciar con las clases del día y por lo tanto espero que tú estés atento y puedas trabajar pues con los materiales que te vamos brindando también, para que tú en tu casita estés elaborando, estés ya estudiando, porque tenemos que seguir estudiando. El estudio no puede parar. Miren, lo siguiente, cuando nosotros vamos a desarrollar la prehistoria, obviamente nosotros entendemos que la prehistoria va a tener pues un padre. Y el padre precisamente de la prehistoria, ¿quién es? No estoy hablando del padre de la historia, estoy hablando del padre de la prehistoria. Y precisamente vendría a ser pues Jacques Borchardt. Él es el padre, se dice, de la prehistoria. Él es el que escribió pues, o es el que se podría decir que se le titula como este padre, ¿no? Ahora, la prehistoria como concepto tenemos que entender. ¿Cuál es el concepto en realidad de la prehistoria? Facilito. La prehistoria no lo puedo tomar como concepto que es antes de la historia. Estaríamos equivocados porque de eso no se trata el concepto. El concepto es la prehistoria es la etapa más larga del hombre en la tierra, el cual esta prehistoria se va a dar inicio desde la aparición del hombre en la tierra. ¿Me entienden? Cuando aparece el hombre en la tierra, obviamente ahí se va a dar inicio a lo que yo llamo a la prehistoria. Pero el hombre más tiempo va a vivir en la prehistoria. Y esto de la prehistoria va a tener su final hasta la invención de la escritura. Recuerden ustedes que la escritura más antigua, ¿cuál es la escritura más antigua? La escritura más antigua obviamente es la escritura cuneiforme, ¿ya? Dado por los sumerios. Y obviamente cuando se inventa pues la escritura, vamos a decir que ahí se da pues inicio a lo que yo llamo a la historia, ¿correcto? Entonces, vamos, la prehistoria es la etapa más larga del hombre en la tierra, el cual se iniciaba cuando aparece el hombre aquí, obviamente, y finaliza cuando se inventa la escritura, y cuando se inventa la escritura se da pues inicio a la historia. Dice que los hechos más reales se dan con la invención de la escritura. ¿Qué quiere decir? Que la historia sería más objetiva no en la prehistoria, sino la historia será objetiva desde que se inventó la escritura. ¿Por qué se dice eso? Porque de lo que el hombre hacía en esos tiempos se escribió, se plasmó. En cambio, de lo que pasa en la prehistoria es deducción, y por eso nos ayudamos bastante de las ciencias auxiliares. Pero ahora, esto de la prehistoria también va a tener su época, su etapa de división. Porque la prehistoria se va a dividir. ¿Y cómo se divide? Pues precisamente la prehistoria se va a dividir en la edad de piedra y como aquí está en la edad de los metales, pues precisamente así se divide la prehistoria. Y precisamente la división de la prehistoria no lo hace él, que es el padre de la prehistoria, sino el que divide la prehistoria, pues precisamente, ¿quién es?
es Christian Thomsen. Christian Thomsen es el que divide a la prehistoria. ¿Y cómo la divide? Como está acá, en edad de piedra y en edad de los metales, ¿correcto? Pero, ¿qué sucede? Entre la edad de piedra y la edad de los metales, también va a haber una etapa de transición. Y pues precisamente esa etapa de transición entre la piedra y los metales lo puedo llamar yo calcolítico. Muy bien, lo podemos llamar calcolítico. También lo puedo llamar eneolítico, también vale llamar eneolítico. O si no, también vamos a llamarlo cuprolítico. ¿Correcto? Entonces, muchachos, señoritas, facilito. Mira acá. Entonces, la etapa de transición entre la piedra y los metales se llama calcolítico, eneolítico o cuprolítico, ¿correcto? Eso es la etapa de transición. Ahora, la edad de piedra se va a dividir en paleolítico, mesolítico y neolítico. ¿Estamos? Pero también la edad de los metales, profesor, ¿cómo lo ha hecho? Cobre, bronce y hierro. Pero propiamente la edad de los metales se debería de dar que es el bronce y es el hierro. Así se debería desarrollar propiamente, pues precisamente, esta edad de los metales. ¿Por qué, profesor, usted dice que se debe dar propiamente el bronce y el hierro? ¿Sabes por qué? Porque el cobre sería esto, ¿no? El cobre sería cuprolítico. O sea, ¿qué quiero decir? Que el cobre estaría en etapa de transición entre la piedra y los metales. Por eso te digo que propiamente los metales deberían ser bronce y hierro. ¿Y por qué? Porque la etapa de transición entre la piedra y los metales es calcolítico, es el neolítico o cuprolítico. Y el cobre estaría acá, porque el cupro es cobre, ¿no? Entonces el cobre estaría acá. Pero bueno, lo vamos a hacer de esa forma tradicional para que tú no te estés confundiendo. Ya en clases ya propiamente presenciales vamos a hacer simplemente a resolver tus inquietudes, ¿no? Pero ahora, con el material que te hemos dado, también tienes que saber, ¿no? Comprender muchas cosas de esto. Mira, te estoy haciendo una guía nada más para que tú estés bien. Mira, ahora, desarrollemos época por época. Así es que tómame la atención, tómame esta atención, porque eso es lo que yo necesito de ti, que me tomes la atención, ¿correcto? Mira, vamos acá a la pizarra, y en la pizarra hemos dicho que la edad de piedra, pues precisamente se divide. ¿En qué se divide la edad de piedra? Como hemos dicho, ¿no? En paleolítico, mesolítico y neolítico. Correcto, así se divide. Y la edad de los metales en cobre, bronce y hierro. Muy bien, compañeros. Mira acá. En el paleolítico resulta que el hombre, ¿cómo es el hombre? Tienes que saber cómo es el hombre en el mesolítico, tienes que saber cómo es el hombre en su comportamiento en el neolítico. Mira, esto es sencillísimo. En el paleolítico, etimológicamente significa piedra antigua. Mesolítico, piedra media. Neolítico, piedra nueva. ¿Me entiendes? Pero tradicionalmente, en sí, la edad de piedra se divide en paleo y neo. ¿Pero qué es el meso? La etapa de transición que va a haber entre el paleolítico y el neolítico. O sea, el mesolítico es la etapa de transición. ¿Correcto? Es así. Pero en el paleolítico, este hombre, mira, aquí, este hombre, ¿cómo era? El hombre era nómada, ¿correcto? Aquí es nómada, el hombre. Aquí el hombre en el neolítico, ¿cómo va a ser el hombre? Obviamente, este hombre va a ser sedentario, perfecto. Aquí el hombre es sedentario, ¿correcto? Muy bien. Si, profesor, tú vas a decir, en el paleolítico es nómada, en el neolítico es sedentario, y aquí, obviamente, aquí es seminómada en el mesolítico, ¿correcto? Mira, más bien lo que vamos a entender, que en el paleolítico el hombre es nómada. Es más, te doy un cachito, mira acá, que aquí se dio todo el proceso de hominización del hombre. Aquí el hombre evolucionó simplemente desde que empezamos desde el paleolítico arcaico, desde Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens, Homo sapiens, sapiens. Ese proceso de hominización del hombre se va a dar pues en el paleolítico, ¿correcto? Pero vamos a entender por qué el hombre es en el paleolítico nómada.
Es nómada porque no va, porque no se queda, o ¿cómo es un nómada? El que no se queda en un determinado lugar, sino el que va de lugar a lugar. ¿Y por qué va de lugar en lugar este nómada? Porque este se dedica a la recolección, no solamente a la recolección, se dedica precisamente a la caza, no solamente a la caza, se dedica ¿a qué cosa? A la pesca, a la recolección, a la caza y a la pesca. Por esa razón hay que entender que el hombre vendría a ser pues nómada en el Paleolítico. Y ahora, ¿y cómo vendría a ser su economía? La economía que practica este hombre, obviamente, en el Paleolítico, su economía, simplemente vas a decir tú, ¿cómo es la economía? La economía, obviamente, es depredadora, ¿ya? Es depredadora, es parasitaria. ¿Qué quiero decir? Que en el Paleolítico el hombre no produce, sino consume, es de consumo, depreda la naturaleza, ¿correcto? Es más, tenemos que entender también que en el Paleolítico el hombre realizaba ¿qué cosa? Arte rupestre, ¿correcto? ¿Y por qué era importante ese arte rupestre que realizaba el hombre? Porque a través también del arte rupestre, ¿ya?, nosotros podemos estudiar no la vida del hombre en el Paleolítico, porque resulta que en su arte rupestre significaba, ¿no?, se podría decir, el modo de vida, cómo era en el Paleolítico, por ejemplo, en las escenas de caza que vamos a encontrar bastante, pero las escenas de caza que se encuentran en el arte rupestre, obviamente serían pues de carácter mágico religioso, ¿correcto? Entonces, eso es en el Paleolítico el hombre. Es nómada, es recolector, cazador, pescador, pero pesca incipiente, eso tenemos que entender. En el Paleolítico el hombre no produce, sino más bien consume, por eso su economía es depredadora. Pero cuando el hombre empezó simplemente a decir lo siguiente, empezó a domesticar animales, empezó a domesticar plantas. Mira, en esta etapa de transición entre el Paleolítico y el Neolítico es el Mesolítico, ¿no? Entonces, mira, en esta etapa, que es la etapa de transición, aquí el hombre inicia con la domesticación, empieza a domesticar ¿qué cosa? Animales. ¿Ah? Empieza no solamente a domesticar animales, sino también empieza a domesticar plantas. ¿Me entiendes? ¿No? Domestica animales, domestica plantas. Y cuando domestica plantas, obviamente, ¿qué cosa empieza a practicar? La horticultura. O sea, ¿en qué periodo se descubre la agricultura? ¿La agricultura se descubre en el Paleolítico? Pues no. ¿Se descubre en el Mesolítico? Sí, en el Mesolítico se descubre la agricultura porque el hombre ya empieza a domesticar, ¿qué cosa decimos? Plantas, ¿me entiendes? Por esa razón, obviamente, ¿qué cosa va a practicar? La horticultura, pero no la agricultura propiamente dicha, ¿me entiendes? Eso es en el Mesolítico. Ahora, el hombre, ¿cómo va a ser su comportamiento? ¿Cómo será su comportamiento del hombre en el Neolítico al ser sedentario? Decimos que el hombre en el Neolítico se hace sedentario, se hace estable. Y ahora vas a decir tú, pero ¿por qué el hombre, obviamente en el Neolítico, se hace sedentario, se hace estable? Recuerden que aquí se da simplemente la revolución neolítica. Para entender lo fácil de la revolución neolítica, entendemos que esta revolución neolítica incluso es un término acuñado por Gordon Childe, porque el que acuñó el término de revolución neolítica es Gordon Childe. ¿Y qué cosa vamos a entender? Mira, y esto lo tienen en su guía. Propiamente la revolución neolítica es la aparición propiamente de la agricultura y la ganadería como tal. O sea, ¿qué quiere decir? Que propiamente la agricultura y la ganadería como tal no se da en el Mesolítico, aquí es incipiente, sino eso se da en el Neolítico. Y producto de la sobra de excedentes incluso, en el Neolítico, van a surgir en el mundo lo que llamamos las clases sociales. O sea, las clases sociales van a surgir en el Neolítico. No solamente van a surgir las clases sociales, sino también va a surgir el culto a dioses, el culto al agua, el culto al sol, el culto a las estrellas. Aquí surge, pues, precisamente el culto a que yo llamo el culto a dioses, ¿correcto? Pero no solamente vamos a hablar que en el Neolítico se dio la revolución neolítica, sino también a la vez el hombre de ser, pues, sedentario, obviamente se va a dar la revolución urbana.
Y que cuando yo hablo de revolución urbana, ¿qué cosa voy a entender de la revolución urbana? Simplemente la revolución urbana hay que entenderlo. ¿Por qué? Porque la revolución urbana vendría a ser la aparición de las ciudades en el mundo. ¿Qué quiere decir? Las primeras ciudades en el mundo se dan cuando el hombre se volvió sedentario. Y las primeras ciudades obviamente aparecen en el Neolítico, ¿correcto? Es así. Ya muchachos, ya señoritas del colegio, tienen que estar estudiando, tienen que estar aprendiendo, facilito. Y vamos a pasar propiamente a la edad de los metales, donde vamos a ver acá en tu pantallita, vas a ver, en la edad de los metales nosotros hablamos de qué cosa hablamos. Hablamos del cobre, hablamos del bronce y hablamos del hierro. Hay que entender que el cobre, para que no se pierda, mira, el cobre, entendemos que es el primer metal descubierto, ¿correcto? Entonces, el cobre es el primer metal descubierto. Muy bien, ¿correcto? Pero ya te había dicho eso más antes, ¿no? Que el cobre en realidad debería estar en la etapa de transición entre piedra y los metales. Pero tradicionalmente lo hacen así, ¿correcto? Porque propiamente la edad de los metales tiene que ser bronce, tiene que ser hierro. Ahora, el bronce, producto de la aleación, ¿no?, del cobre y el estaño, salió pues el bronce. O sea, ¿qué quiere decir? Que el cobre fue reemplazado por el bronce, y el bronce surge producto de la aleación del cobre y el estaño. Pero hay que entender que con el bronce, ojo, se empieza, escúchame bien, los inicios de la escritura. O sea, cuando apareció el bronce se dan los inicios de la escritura. Y la escritura más antigua entendemos nosotros que es la escritura, ¿qué escritura? Cuneiforme. Correcto. No solamente eso hay que entender, sino también se inventa la rueda. ¿Correcto? Eso es importante del bronce. Pero ¿qué cosa va a reemplazar al bronce? Lo que va a reemplazar al bronce, pues precisamente es el hierro. Y recuerden que este hierro, el hierro fue descubierto, pero ¿quién descubrió el hierro? Profesor, lo descubrieron los hititas, ¿correcto? Lo van a descubrir los hititas. Si el hierro fue descubierto por los hititas, entonces hay que entender que cuando apareció el hierro, se empezó a dominar a la naturaleza. Vuelvo a decir, que cuando apareció el hierro, se empieza a dominar, pues precisamente a la naturaleza. ¿Me entiendes? Es así de simple, ¿correcto? Es más, con el hierro, obviamente que fue descubierto por los hititas, se empezaron a acuñar las primeras monedas, ¿correcto? Mira, las primeras monedas en el mundo aparecen con el hierro. ¿Qué quiere decir? De aquí para atrás, obviamente se practicaba el trueque, ¿no? Pero cuando aparecen las monedas, ¿ya? Y estas monedas aparecen precisamente con el hierro, y las monedas fueron simplemente ya creadas o inventadas por los griegos. Bien, muchachos, ustedes de Colegio Euler, señoritas, espero que hayan tomado como instrucción al video que los he lanzado, y para eso también tienen pues sus materiales de apoyo que los estamos brindando, y desarrollen obviamente las tareas que se los está dejando para que ustedes puedan desarrollar en casa. Quédate en casa, cuidemos nuestra salud y no apliquemos, sino simplemente hay que ser responsables con las normas que da el gobierno en estos tiempos de pandemia. Tú sigue estudiando desde tu casa. Si no sabes en qué cole estudiar y buscas profes de un alto nivel, ven a un cole que te enseña valores y que te forma para la sociedad. Y es que todos en Puno ya lo saben, este colegio ya es el mejor. Primeros puestos en conocimientos, nuestros alumnos ya lo han demostrado. Aprender y compartir cada instante con los profes que te enseñan.